Hola, 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 mis amigos, ¿cómo estamos? Mis amigos, yo hoy vengo a hablar, no voy a hablar con ustedes hoy, pero ustedes pueden participar de esta conversación. Yo vengo a hablar con Yusuan Palacios. Ustedes saben que Yusuan Palacios es el coordinador, el director, el presidente, no sé cómo será, de la Juventud Martiana Cubana. Es decir, es un grupo de la Juventud Martiana de Cuba. Todo el mundo sabe quién es Yusuan. Yusuan ha sido objeto de burlas, de risas, de memes, bueno, de un montón de cosas que en realidad yo sé que Yusuan a veces cuando habla parece un robot y va repitiendo exactamente todo lo que ya sabemos, un discurso, un diálogo que nosotros estamos súper acostumbrados a escuchar hace muchos años, un diálogo muy viejo, un discurso extremadamente viejo y que además es curioso verlo en un muchacho tan joven. También sé que hace poco cuando la caravana, él tuvo unas palabras para llamar a Otaola no sé qué cosa y de alguna manera llamarnos apátridas y traidores a todos los cubanos que habíamos participado en la caravana. Pero Yuson Palacio, a diferencia de Fidel Castro, Raúl Castro, Ramiro Valdés, qué sé yo, Juan Almeida y tantos otros, Guillermo García Frías, Aberantes, tantos, son tantos que no los puedo mencionar. Todos aquellos que además fueron a la sierra, tiraron 4 tiros, llegaron por unas cosas que no vamos ahora a entrar en toda esta historia, pero tantos abusadores que ha tenido la dictadura cubana, culpables de gente muerta, de gente abandonando su país, de gente fusilada. Josué Palacio es parte de esta nueva juventud, el nuevo cubano, el hombre nuevo. Ese que si todavía no tiene muertos a sus espaldas, ya va gestando de alguna manera, con un poco de su propia culpa, va gestando la permanencia y la continuidad de una dictadura muy vieja, con revolucionarios completamente canosos y envejecidos y también muertos. Y yo creo que nosotros deberíamos, estamos a tiempo a tener una conversación con Yusuan Palacios para tratar de entender de qué manera un hombre joven que desconoce la historia, que no ha podido leerla en los libros, que ha repetido como un papagayo las cosas que le dieron algún día en la escuela o esas a las que se sumó para ser más revolucionario que nadie, ha llegado hasta ahí. Así que entonces yo vengo aquí a hablar con Yusuan Palacios, porque lo estaba leyendo esta mañana muy temprano y él estaba diciendo que los vendepatrias y bueno, ese lenguaje que tiene la dictadura cubana contra nosotros. Y vengo a hablar con él. Buenos días, Yusuan. A ver, Yusuan Palacios, yo me refiero a ti con buenos días porque trato de ser correcta, porque somos cubanos, porque, a ver, que yo no te he hecho a ti absolutamente nada. Todo indica que para ti yo soy una de esas vendepatrias de las que hablas en tus discursos, de la que hoy mismo has mencionado o ayer mencionaste en uno de tus posts en Facebook. Soy una rufiana, una provocadora, una mentirosa, de esas que solamente piensa en contra de la revolución. A diferencia tuya, que crees y aplaudes a la revolución. Voy a contarte que cuando aún tú no estabas nacido, yo tuve que abandonar mi país, que es el mismo que el tuyo. La razón es solo una. La misma por la que tú repites interminablemente consignas sin detenerte a pensar en que todos los cubanos somos hijos del mismo apóstol, del mismo Martí y de su mismo pensamiento político, ese que tú tanto defiendes. Ya sé que adoras a Martí y que estudias la prosa, la poesía, todos los trabajos de nuestro apóstol. Y bueno, tú desconoces que para Martí todos los cubanos éramos sus hijos, éramos la nación. Pero voy a decirte lo siguiente. Fue el mismo Martí el que en algún momento
tuvo que venir a hablar con los exiliados de Tampa y de Cayo Hueso para que estos lo ayudaran a esa libertad que él quería para Cuba, para que le apoyaran en su lucha. Muchos exiliados de entonces y el propio Martí estuvo entre ellos. Debería ser tú, de alguna manera, la imagen de Martí, si tanto lo lees, si tanto lo estudias y lo defiendes. Pero para querer a Martí, primero hay que además respetarlo. Y para respetar a Martí, hay que respetar probablemente a todos los cubanos. Si tú te preguntaras por un momento por qué tantos cubanos han abandonado su tierra, o eh, quizás tendrías una respuesta que te llevaría a algo, pero aparentemente no lo has hecho. ¿A ti te parece sensato culpar a todos los cubanos que vivimos fuera, que damos nuestra opinión, que tenemos nuestras ideas, pero sobre todo nuestras experiencias? A todos culparnos de igual manera. ¿Te parece sensato hacer eso sin entender por qué nos fuimos? ¿Te parece sensato solamente llamarnos malas personas? ¿Por qué te parece a ti que tantos millones de cubanos vivimos fuera de Cuba? Si tú sacas cuenta, y somos, creo que ya en Cuba son alrededor de 13 millones, fuera de Cuba somos unos 3 millones y pico, somos ahorita, muy pronto seremos prácticamente, si contamos incluso a nuestros hijos, la tercera parte de la población del país, de una islita tan pequeña. Pero además, de todas las procedencias, de todos los orígenes, de todos los estratos políticos, sociales y económicos de la nación. Eso es lo que la revolución que tú conoces llama la mafia de Miami. Porque bueno, en Miami nos hemos concentrado la mayoría de los cubanos, pero los cubanos están desperdigados por todo el mundo. Lamentablemente, algunos están muy envejecidos, otros muertos, pero entre esos muertos, por ejemplo, quiero mencionar a Huber Matos. Huber Matos fue uno de los compañeros de guerra, de lucha del propio comandante Fidel Castro que tú tanto defiendes. Y que después de luchar a su lado por una revolución que él creía que iba a ser justa para todos los cubanos, se dio cuenta del engaño, vino precisamente a Miami porque se sintió desalentado, engañado por tu comandante y murió en tierras lejanas. Él es uno de los mejores ejemplos que tuviste. Igual, también viven aquí jóvenes como tú, forjados en la revolución, médicos que abandonan las misiones, cubanos que van a la isla, que regresan, que le llevan, porque la llevan en el alma, porque no pueden vivir sin ella, que ayudan a las familias, a los amigos que están empobrecidos en nuestra tierra. Yo de verdad no entiendo cómo tú podrías llamar a todos los cubanos que vivimos fuera de Cuba, en especial los de Miami, pues apátridas o que simplemente no queremos a nuestra tierra cuando somos tan diferentes y cuando somos tantos. Creo que deberías detenerte ahí, e igual que estudias a Martí, deberías estudiar por qué hemos tenido que irnos al exilio tantos millones de cubanos. ¿O te parece que solamente tú has de tener la razón o esos pocos que repiten un discurso como el que tú repites? Yo en lo particular no me quiero burlar de ti, como algunos hacen, no quiero burlarme de ti. Yo veo en tu persona un individuo que ha escogido un camino que le ha servido para muchas cosas. Supongo que para restablecer tu intelecto, has estudiado mucho los textos de Martí, supongo que también es una cuestión de tu propia aceptación, de tu ego, pero es un tema en el que no puedo entrar. Creo en alguien todavía mucho más grande que el apóstol, porque creo en Dios. Así que yo no voy a entrar contigo en burlas y cosas de ese tipo, ni de descrédito. Lo que quiero es dedicarte estas palabras y hacerte de alguna manera un llamado, para ti, para esa generación que tú representas, para que estudien, para que aprendan qué pasó con la generación anterior y la anterior y la anterior y toda esa que tuvo que emigrar. Pero incluso a esa generación tuya
que lejos de estar estudiando a Martí, además de conocerlo, o estar repitiendo como tú desprecios por otros cubanos, están haciendo cosas dentro de Cuba, están intentando una conversación con esa revolución envejecida a la que tú le sirves y le cumples, porque quieren cambios, porque quieren que sea un país para todos. De alguna manera, eh, la revolución siempre ha hecho un llamado de sacrificio al cubano pobre, al de abajo, ese que no nació en cuna de oro como nacieron los hijos de los comandantes, los hijos de Raúl, los hijos y los nietos de Fidel, ni tan siquiera de otros tantos que no voy a mencionar. Le ha pedido sacrificio a gente como Díaz-Canel, que no nació en cuna de oro. Le ha pedido sacrificios a personas como tú, que son la representación exacta de ese pueblo oprimido, de ese pueblo pobre, como dirían ellos, los nacidos en la base del pueblo. Pues ese llamado que yo te hago a ti ahora sería muy simple. Sería de que no dejes de creer en Martí, jamás te pediría semejante cosa. Te diría que leas también otros textos no solo el del autor del Ismailillo, sino de cubanos que han sufrido bajo el sistema que tú defiendes. Apátridas porque no pudieron vivir en su tierra y devinieron exiliados. ¿Te parece verdaderamente sensato llamar apátridas tú que hablas tanto, que usas un lenguaje tan rebuscado, que te esmeras en parir palabras e ideas? ¿Te parece llamar apátridas a un grupo de gente porque simplemente no pudo vivir bajo el gobierno donde tú floreces? Tu propio Martí sería apátrida entonces, porque nuestro Martí fue el hombre sano que soñó una Cuba para todos los cubanos lejos del yugo colonizador, pero sin despreciar a los hijos de los españoles que habían nacido ya en nuestra tierra. Mi hija, por ejemplo, mi hija no nació en Cuba, eh, y yo he tenido que explicarle a mi hija por qué no nació en Cuba, por qué ha nacido en otra tierra. Ha tenido que aprender por qué su madre abandonó su país, por qué ella nació en otro sitio. Y he tenido que explicárselo, he tenido que explicárselo. A quien no he podido explicárselo con facilidad, ¿eh? No se lo he podido explicar con esa facilidad con la que tú nos excluyes a nosotros. He tratado de explicárselo desde una manera sensata, pero sin crearle odio a la tierra. Así que no he podido explicárselo con esa manera fácil con la que tú lo explicas. Yo no calumnio. Yo conocí al monstruo que habita en mi país. Cuando tú lees a Martí, Martí habla del monstruo donde vivió y le conoció las entrañas, y no quiero hacer esa discusión ahora. Yo también puedo decir que conocí en el monstruo, en ese que vive, que manda, que mata y que hace todos los desmanes que hace para los cubanos en mi país. ¿Y sabes dónde yo conocí al monstruo, Yusuan? Te lo voy a contar. Mira, yo conocí al monstruo en un cederista que te delataba por entrar con un paquetico donde llevabas un pedacito de carne porque estaba prohibida para poner un plato decente en la mesa. Yo conocí al monstruo en el compañero de trabajo que por oportunismo criticaba a otro compañero para ganarse el mérito de comprar un ventilador o una lavadora Eurica. Lo conocí al monstruo en cubanos que aparentemente eran personas buenas y que un día el partido les dijo no le puedes escribir, no te puedes cartear, averigua por esa frase, con tus hermanos, con tus amigos que se fueron al extranjero, porque esos son gusanos, porque esos son apátridas. Entonces escogieron terminar relaciones maravillosas de familiaridad y amistad por años para sumirse en el letargo de defender a una dictadura como te has sumido tú. Lo conocí en los Mayimbes. ¿Conocías esa palabra? Quizás eras muy niño. Los Mayimbes, en los hijos de los Mayimbes, muchos de ellos sin talentos, mal portados, mal educados, malos estudiantes, que ni tan siquiera se han leído un solo libro de Martí, pero son hijos de coroneles, hijos de comandantes, de ministros que viajan en autos, cuando los hijos de la gente como tus padres van colgados en las guaguas.
o en la puerta de la guagua. Ese es el monstruo que yo conocí cuando viví en mi país. Ese es el monstruo que todavía, tantos años después, vive en tu país y en el mío, y al que tú le cantas. Dudo que nuestro Martí, el Martí de todos, hubiera querido eso para los cubanos. Martí creía en la diversidad, en la solidaridad verdadera, esa que con respeto aceptaría a todos los hijos de su tierra, con mucho respeto, siempre y cuando quisieran precisamente la libertad de ese yugo opresor, del yugo norteamericano. Yo no soy anexionista del yugo ruso, que fue lo que hizo tu comandante. Yo he vivido más de la mitad de mi vida fuera de mi tierra, en un país al que el gobierno que tú defiendes decidió convertirlo en enemigo. Yo puedo ser tu madre y crecí escuchando que los americanos nos atacarían. Vi a compañeros, amigos, alumnos de mi escuela cavando trinchera para defendernos de un ataque del enemigo, de la bota grande del norteamericano. Pero yo decidí no repetir esas consignas como tú lo estás haciendo. Y creo que no estaba tan equivocada. Porque aquí estoy yo, escuchándote a ti, que naciste después de que yo tuviera que irme, hablando todavía del mismo enemigo, ese que todavía no termina de atacar, y al que acusas por un embargo que no comprendes, que no sabes de dónde vino, pero lo peor, que no sabes hacia dónde van los dineros, a qué bolsillos van los dineros que podrían resolver ellos si se levantara el embargo. Tantos años después tú sigues cantándole a ese monstruo que yo conocí y sigues creyendo en un enemigo que todavía yo estoy esperando. Yo sé perfectamente que ese embargo tú no lo provocaste. Bueno, ni tampoco yo. Y es posible que te afecte de alguna manera o que así tú lo creas. Pero voy a decirte algo. Más te afectan esos a los que tú le cantas odas. Porque esos son los que tienen un embargo interno y del que no te van a dejar salir. Incluso cuando Obama llegó a Cuba para dar soluciones económicas a los cubanos y a ti te usaron para que salieras minutos después, todavía Obama tenía caliente el asiento del avión y ya tú estabas cantando victorias y hablando en contra de la visita de Obama. A mí me gustaría invitarte por un momento a que desprogramaras tu discurso. Me gustaría invitarte a pensar para que otros no se burlen de ti. Porque a veces provocas esas burlas, aunque estén mal, aunque cada cual esté en derecho a hacerla. Y es que te escuchan repetir y repetir como un papagayo las mismas consignas que has escuchado, porque por lo que veo, tú no tienes ni un solo amigo traidor, apátrida, gusano, que haya cruzado el charco. Tú eres puro, eres virgen, eres adicto a la revolución. Deberías darte la oportunidad de hablar conmigo, que soy apátrida, mafiosa, mala cubana, pero que también respeto a ese mismo Martí al que tú respetas y amas. ¿Cuándo será el día en que te sumes como joven a un discurso más moderno, conciliador, lleno de verdad, pero que sea la verdad tuya y la verdad de tantos cubanos de tu edad? No al discurso que ya está implantado, que es viejo, aburrido, repetitivo y que está repitiendo un discurso que es el mismo que yo escuché. Es el mismo que yo escuché. Yo de verdad me encantaría poder conversar contigo. Estaría dispuesta a no ofenderte, a que me hablaras siempre que hablaras del corazón, pero sobre todo desde la razón y desde la historia, no como lo haces en los congresos, en los simposios, en las reuniones, que tal parece que te has bebido un discurso del comandante, esos mismos de los que yo y tanta gente se cansó. Me cansé porque además era joven como tú.
Creo que deberíamos hablar un discurso donde fueran ideas personales desde la realidad de otros cubanos, no solamente de cómo piensas tú o cómo pienso yo, sino cómo viven otra gente que viven alrededor de ti, otros cubanos. Em, yo, de la manera en que tú hablas, a mí me remonta muchísimo al recuerdo de cuando yo estaba en la escuela. Yo recuerdo un montón de presidentes de la FEN y de la FEU con ese mismo discurso que tú traes hoy. Palabra por palabra, yo son. Tantísimos años después, es el mismo aburrido y viejo discurso. Recuerdo, por ejemplo, que en la universidad una muchacha con tu mismo discurso, con tu misma pasión y muy convencida de que la revolución era la maravilla, me hizo la vida imposible porque pensar diferente, no pude graduarme, me fui de la universidad y hoy ella vive en Miami y es tan apátrida y gusana, supongo, como yo. Le pasó un camión, el camión de la revolución, por encima el día que abrió los ojos. Yo espero que un día tú lo sabrás. Pero quiero decirte dos cosas. Mira, quería decirte dos cosas. Mariela Castro y los hijos de Fidel Castro, los nietos de Raúl y toda esa camarilla de la dictadura, que te ha regalado a ti ese discurso ya programado, que lo tienen ahí, lo acuñan, lo repiten, lo printean y lo vuelven a mandar, saben que tú vienes de abajo. Y a puertas cerradas, esos son los que verdaderamente se burlan de ti. Como se burlan de Díaz-Canel por no creer lo brillante o porque es del campo, porque viene como tú de abajo. En su caso, Díaz-Canel ha ido escalando, aplastando, pisoteando para llegar. No sé hasta dónde has llegado tú a dañar a otros. No sé cuán dispuesto estés a ser un oportunista más y a pasarle por encima a un montón de gente para llegar. Pero estás aún a tiempo de salvar tu honor, de no verte como esta muchacha de la que te cuento, que hablaba igual que tú, con los mismos discursos, que me dañó a mí por poner un ejemplo, y hoy vive en Miami entre los que van a la caravana. Ojalá que te sientes un día y puedas entender el decoro del que nos habla Martí, el Martí que es de todo. Se burlan de ti porque ellos son los dueños del poder. Tú solo de la palabra que los afianza en ese poder. Se burlan de ti porque son elitistas, clasistas, porque han crecido siendo los hijos del dueño de una isla. Eso es una de las cosas que quería decirte. Otra de las cosas que quiero decirte, la segunda, entre tantas otras, es que donde tú estás hoy, eh, ya yo vi a otros como tú, en la posición a la que tú has llegado, ya yo vi a otros, además estos de la FEN y de la FEU que venían de abajo. Yo vi, por ejemplo, enarbolar tu bandera, defender tanto a la revolución, pero sobre todo a la nomenclatura, a los que están arriba en el Olimpo, a los que mandan y agobian la vida diaria del cubano. Yo vi a otros. Yo vi a Roberto Pérez Roque, quizás te suene ese nombre. Yo vi a Landy Domínguez, vi a Laje, vi a tantos otros que un día ya no les sirvieron, un día lo que ellos daban no sirvió para más nada, y ahí están en plan pijama, y los oí gritar las mismas consignas que tú enarbolas hoy, esas que están empolvadas en esa revolución tan vieja, y los oí gritar con esa envidia, con el vocablo enardecido, igualito mismo a que tú estás haciendo hoy, una copia exacta. Y te sorprenderá si te digo que en el caso de ellos, porque han sido oportunistas, pues están defenestrados, pero finalmente están más o menos sobreviviendo en un país un poquito mejor que el resto. Yo no sé a dónde irás a parar tú, que eres tan creído y que te lo crees por encima de todas las cosas. Estos están en el olvido. Están en el olvido. Yo te sugiero que tengas mucho cuidado en cometer errores. Mucho cuidado, porque ese mismo
discurso infame mañana podría tenerlo la dictadura en la boca de otro muchacho joven, de otro cubano joven como tú, decírtelo a ti, dirigírtelo hacia ti, que eres además el lado más débil de esta cadena. Posiblemente tú te sientas muy importante, pero créeme que vives entre oportunistas, ventajistas, que terminan en plan pijama, rodeados de benestares. Pero tú creo que podrías terminar como la psicóloga que fue a Panamá, o corriendo detrás de cualquier cola del pollo como cualquier otro cubano, como el resto del país. ¿O crees tú que Silvio Rodríguez no es un hombre inteligente, que es poeta y que es también uno de los que seguramente se debe burlar de ti? Porque él ha tenido muchísima sutileza para apoyar a la dictadura, para ser un ventajista y sacar todo lo que al día de hoy tiene. Pero a ti te está faltando sutileza, está siendo extremadamente burdo, repitiendo un lenguaje y un discurso tan viejo, tan viejo, tan viejo. Así que lamentablemente tengo que decirte que podrías convertir tu victoria, esa que crees tener hoy, en un revés, en un revés. Porque aquellos que abusan del poder un día se burlan y un día le pasan por encima a todos los que ciegamente le han servido, como le has servido tú. Creo que entre otras cosas, una de las cosas que te ha llevado ahí es porque necesitan a hombres de tu raza, como a Lazo, que lo tienen hasta el día de hoy, como tuvieron un día Juan Almeida, parte de una minoría a las que quieren de alguna manera sentar para dibujar el poder, pero que en la vida real no representa. Yo quería leerte 2 o 3 frases del apóstol, para ver si de alguna manera te invito a que vuelvas a releer al apóstol, que sé que lo has leído muchísimo, pero te ha faltado probablemente interpretación. A ver si despiertas en las mismas palabras del apóstol. Y voy a leerte esta que es muy corta. Dijo José Martí: la única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Ahí Martí se adelantaba a su tiempo y hablaba de todos. Hablaba de todos. Porque los que hemos dejado nuestra tierra, los que incluso hemos regresado un día a ella, también la amamos. Hemos pagado un pasaporte muy caro para regresar a nuestras tierras. Hemos ido y vuelto a Cuba porque amamos a nuestra familia, para ayudarla incondicionalmente. Entonces, si nosotros amamos la tierra y amamos a los cubanos y amamos a nuestra familia, según Martí, nosotros entonces, los que amamos, somos también patriotas, no apátridas como tú nos llamas. Otra de las frases del apóstol dice: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Por favor, Josuan. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente y de hablar sin hipocresía, pensar y hablar sin hipocresía. ¿Verdaderamente tú crees que eres libre? ¿Verdaderamente tú crees que hablas sin hipocresía? ¿Verdaderamente tú crees que soy yo la hipócrita? ¿Verdaderamente crees tú que no tengo derecho a ser libre por hablar eso que pienso? ¿Verdaderamente crees que ese pueblo con doble moral, con las frases famosas de participa pero no te destaques, que no hay ni que explicarla, es verdaderamente libre? Una vez más, si el apóstol viera esto, no sé a dónde iríamos. Otra de las frases del apóstol dice: vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Yo nunca quise anexionismo, nunca quise la injerencia rusa. Yo vivo fuera para poder vivir de pie. Tú de pie dependes ahora del dólar anexionista e injerencista para poder sobrevivir, tú y todos los cubanos, porque ellos han puesto a un pueblo entero de rodillas. Otra de las frases del apóstol es: la libertad no puede
ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. Pregúntale a tu abuelo, a tu madre, a los viejos de tu familia, ¿cuántos cubanos gritaron en 1960, en 1959, paredón, fusilamiento? Hay mucha gente con la frente manchada de sangre y mucha gente en el poder con las manos manchadas de sangre, como Raúl Castro, Fidel Castro, que asesinaron a 3 jóvenes cubanos solamente por robarse una lancha que teóricamente era del pueblo, porque yo crecí en una sociedad donde todo era del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así que la lancha era del pueblo. La pidieron prestada para irse del país, para abandonar su tierra, y lo fusilaron a los 3. Si tú no sabes lo que es el remolcador 13 de marzo, si tú no sabes las avionetas y no has oído el audio donde Raúl Castro manda a derribar las avionetas, donde iban varios cubanos apátridas y gusanos que querían libertad de su país, pues entonces no te has leído, o lo que te has leído de Martí no te sirve para nada. Documéntate, aprende y crece. Para concluir, me quiero ir con una que dice que la felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. A ver, ¿te parece a ti que estás siendo independiente? ¿Por qué estás dando en Facebook un mitin de repudio a todo el que no piensa como tú? Pero dime tú, ¿qué pasa con la independencia individual, por ejemplo, de Luis Robles o de Denis Solís, jóvenes cubanos igual que tú, que vienen de abajo y que simple y llanamente se han expresado en la manera en que ellos ven la vida alrededor, eh, en su pueblo, en su gente, en su país, en su entorno? ¿Qué pasa con la independencia de ellos? Yo no sé, Yusuan, si tú pretendes seguir con la frente en alto, leyendo los discursos, leyendo a nuestro Martí, pero si Martí estuviera aquí hoy, se cuestionaría de qué manera, amándolo como tú dices amarlo, tú no eres capaz de levantar la voz ni un segundo por la independencia individual de esos cubanos, habitantes de la isla. Ya no estamos hablando de mí, que soy exiliada, que soy, según tu punto de vista, patria. Estoy hablando de otros cubanos que no se han ido de su tierra, que están presos en sus cárceles y por los que tú, a pesar de que representan a tu generación, que son jóvenes como tú, no levantas ni un segundo la voz, porque te has dedicado a ser el nuevo revolucionario, el nuevo joven revolucionario viejo, en una dictadura muy vieja, pero no levantas la voz por los tuyos, por eso a los que deberías representar. Vuelve a leer a Martí, documéntate y aprende quién es Luis Robles y quién es Denis Solís. Y cuando tú hayas llegado ahí, es posible que algún día tú y yo podamos conversar de Martí, pero no ese que tú has hecho tuyo, ni el que Fidel Castro dijo que era el autor intelectual del Moncada. Al Martí que es de todos, al Martí que perdió la vida en Dos Ríos, al que luchó por todos los cubanos. Bueno, Josuan, eso era todo lo que quería decirte. Y a ustedes, mis amigos, si les ha parecido, pásenlo, pásenlo. A ver si le llega a Josuan, aunque yo de todas maneras se lo voy a compartir en su Facebook. Ha sido todo y como siempre les digo, un beso. Los quiero.